Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Esta es la clase número 4. Vamos a hablar de liquidez. La liquidez es esa gasolina que el precio necesita para impulsarse. ¿Ok? Así de simple, así de sencillo, mis estimados. La liquidez es la gasolina que mueve el precio. Por lo tanto, es muy importante, pero muy importante que ustedes tengan en consideración la liquidez. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un punto en el cual todos los traders pasamos. Todos, sin excepción. Cuando empezamos en el mundo del trading, y el que diga que es mentira, pues realmente no tiene idea de lo que dice o no está siendo sincero con sí mismo, ¿verdad? Resulta de que de repente tú entras, digamos, en esta zona porque tú ves que tiene un impulso, retroceso, toma de liquidez y rompimiento. Aquí tienes un order block, tú entras, te saca el stop loss y luego se va el precio justo a la zona donde tú ibas a entrar. Y esto sucede en todas las estrategias, ¿ok? Sucede en todas las estrategias, ¿ok? Digamos que tú estás, que te sacó este stop loss, tuviste que el precio tenía un order block acá, tú entras, tú pones tu take profit en la zona alta, en el máximo, te hace una reacción y el precio te termina sacando. ¿Ok? El precio siempre va a buscar liquidez. Y la liquidez, estamos hablando precisamente de stop loss. Todos los stop loss son liquidez. ¿Ok? La otra parte que es liquidez son las posiciones apalancadas, ¿verdad? Los que van a 125x, 50x, 25x. ¿Por qué son liquidez? Porque el precio de liquidación de esas posiciones es muy cercana. Y todo esto es un imán y es un atractivo para las ballenas. ¿Ok? Para que el precio se mueva de un lado hacia el otro, tiene que haber tomado liquidez, tiene que tener una contraparte. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el precio viene cayendo acá. Aquí hay varios participantes incorporándose al movimiento. ¿Ok? Y su stop loss muy probablemente está por acá. Porque el precio viene, se toma la liquidez y luego distribuye en la parte de abajo. Vean ustedes la diferencia del tamaño de las velas de esta zona y vean la diferencia del tamaño de las velas de este impulso. Muy vertical y bien grande, bien distinta el tamaño, ¿verdad? Incluso en el tiempo, vean esto, en una hora el precio bajó. Y aquí cuánto tiempo se tardó muchísimo más. ¿Ok? Desde aquí hasta aquí estamos hablando de 9 horas. Y en esta parte en donde se distribuyó fue una hora. ¿Ok? Así que es muy importante que ustedes tengan en consideración parte de lo que existe es que el precio se va a mover siempre y cuando exista una contrapartida. Si la ballena quiere mover el precio hacia abajo, necesita vender. Por lo tanto, necesita gente que le compre en la parte alta del gráfico. ¿Y cómo encuentra esas compras? Bueno, si todo el mundo quiere vender, ¿verdad? Pero los stop loss, cuando se ejecutan stop loss, termina siendo una compra. ¿Ok? Porque aquí están cerrando sus posiciones en pérdida. Entonces, las ballenas siempre van a buscar esa liquidez, esos stop loss. Les compraron en la parte más alta del gráfico y luego distribuyen. ¿Ok? Así es que vamos a ver las distintas formas de poder ver toda lo que es la liquidez. Y para eso vamos a ocupar ciertos parámetros
para lo que son las criptomonedas, porque en las criptomonedas específicamente, bueno, Bitcoin en adelante, ¿verdad? De Bitcoin hacia abajo, se mueven de una forma en el cual reaccionan en las distintas sesiones que existen en el mercado bursátil. ¿Ok? Nos vamos a pasar a Ethereum, porque el gráfico de Ethereum está un poco más limpio. ¿Ok? No tiene movimientos tan planos como los está teniendo en este momento Bitcoin. ¿Ok? El indicador que tenemos acá, ustedes tienen que tener activa esta parte de acá, lo que son los highs y lows multi-time frame, que le va a marcar el bajo y el máximo, el bajo y el alto del día, el bajo y el alto de la semana, el bajo y el alto del mensual. Estas zonas se las van a mostrar acá, ¿verdad? En el primer video les había mencionado, ¿verdad? Aquí está el previous daily high, que es el alto del día anterior. Si ustedes van y lo marcan, ¿verdad? En esta zona, ven que justamente a las 6 de la tarde de mi país, a esa hora cierra el día, entonces ahí tenemos el máximo. Si durante el día se crea un máximo más alto que este, entonces este dejará ser el previous daily high y va a pasar a ser, digamos, como por aquí si el precio llegase a subir. ¿Ok? Estas zonas son muy importantes y ustedes las tienen que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio suele ir a esas zonas a neutralizar estos máximos. ¿Ok? Y cuando entremos a la parte de las sesiones operativas se van a dar cuenta que son niveles muy importantes en donde el precio reacciona, ¿verdad? El precio reacciona, llega, toca esa zona y luego expande a la dirección contraria. Es una parte de las estrategias de toma de liquidez. ¿Ok? Pero básicamente ustedes lo que tienen que entender cuando ustedes están entrando en una zona, por ejemplo, yo aquí puedo analizar, bueno, de hecho yo ya saqué los order blocks, ¿verdad? Manualmente, y veo que son order blocks que no han sido mitigados. ¿Ok? Esta zona, estos order blocks son de alta probabilidad en el cual el precio podría reaccionar. Incluso este order block de acá es una zona de alta probabilidad en donde el precio puede llegar y luego subir. ¿Ok? Pero ¿qué sucede con el order block de alta probabilidad y los otros order blocks que no tienen una mayor probabilidad que esta? Que muchas veces el precio va a intentar sacarte de la jugada. ¿Ok? Sobre todo cuando por debajo del order block hay liquidez. ¿Qué significa que hay liquidez? Ustedes pueden observar que toda esta zona está mitigada por mechas y aquí ha habido un impulso alcista. En toda esta parte han habido inversión retailer incorporándose al movimiento. ¿Ok? Así es que el precio fácilmente puede bajar a tomar todas estas ventas, ¿verdad? Porque estos son largos que si los toca el stop loss se van a convertir en ventas. ¿Ok? El precio puede fácilmente bajar y luego subir. ¿Ok? Haciendo que estos vendan en la parte más baja del gráfico para poder distribuir en una parte más alta, como por ejemplo el previous daily high. ¿Ok? Así que esta clase les va a servir mucho a identificar esas zonas. Y cuidarse de caer en stop loss innecesarios. ¿Ok? De stop loss innecesarios. Ustedes tienen que tener paciencia para poder ejecutar una operación. ¿Ok? Porque nosotros podemos decir, bueno, aquí hay un retroceso, impulso, luego se vino este retroceso, un retroceso porque este se volvió retroceso porque no fue capaz de crear un nuevo máximo, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces yo quisiera entrar en cada vez que el precio se da la vuelta, ¿verdad? Yo quisiera entrar aquí, yo quisiera entrar aquí, yo quisiera entrar aquí, aquí, aquí. En todas estas partes en donde el precio se da la vuelta yo quisiera entrar.
Pero mis estimados, lastimosamente nosotros tenemos que filtrar las zonas donde nosotros vamos a entrar. ¿Por qué? Porque si nosotros participamos en cada impulso y en cada retroceso, nos estamos exponiendo a que nos saquen el stop loss, ¿verdad? Así es que mucho cuidado con eso. Vean ustedes, en este retroceso aquí tenías que haber cerrado rápidamente, porque si no, pues vean, el precio sacó el stop loss. Luego te vas para acá, aquí pudiste haber entrado en largo porque la estructura es alcista, llegó al 50% del Fibonacci, tú entras y te saca el stop loss. Ok, tú tienes que tener un sentido común. Ok, tú tienes que tener un sentido común y ver que por debajo hay liquidez. Ok, eso se va a lograr con la práctica, ok, y también le va a ayudar bastante a aplicar los order blocks basados en liquidez. Por eso es que yo les decía sobre los order blocks de alta probabilidad, porque en estas zonas el precio suele reaccionar y la probabilidad mayor es que se dé una reacción a tu favor antes de que te toque el stop loss. Y no es algo que me lo he inventado yo, que me lo he sacado de la manga de la camisa, sino que yo ya saqué una data, una estadística sobre estos order blocks. Y cuando entremos a la parte de la mitigación, también les voy a explicar el motivo por el cual yo solamente trabajo con order blocks y no con breaker blocks, no con order flows, nada de eso, ¿verdad? Todos los conceptos de Smart Money y de ICT son buenos como teoría, pero en la práctica, mis estimados, créanme que aplicar todos los conceptos no les va a dar una consistencia que ustedes desean, ¿verdad? Así que por lo tanto ustedes tienen que enfocarse en un parámetro específico. Yo me he enfocado en los order blocks porque para mí esto es lo que me da mayor ratio de aciertos en mi estrategia, que es del 80%, y también me da un beneficio interesante, ¿verdad? Por encima del 1 a 1. A veces saco 1.5 a 1, un 2 a 1, rara vez saco un 3 a 1. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de liquidez en criptomonedas, ¿verdad? Porque estamos hablando de cripto, no de Forex. En Forex se toman en consideración otros parámetros por las sesiones, ¿verdad? Bitcoin suele reaccionar en todas las sesiones de la bolsa. Suele reaccionar en la bolsa de Nueva York, suele reaccionar en la bolsa de Londres, en la bolsa de Sydney y en la bolsa de Asia. Y el rango de Bitcoin los tenemos en los fines de semana. Ok, por lo tanto, las sesiones de Forex, ¿verdad? Se las voy a poner. Sesiones for FX Session, creo que tengo. Aquí está. FX Market. Ahí está. Nos vamos a ir a Ethereum porque es que se lo tengo muy manchado. Y nos vamos a ir al gráfico de 5 minutos. Vaya. Vean ustedes que cuando hablamos de criptomonedas, el precio suele moverse de una forma distinta. ¿Por qué? Porque está influido indirectamente por el dólar, ¿verdad? Es decir, la contraparte es el dólar, pero realmente las criptomonedas tienen vida propia y como reaccionan en todas las sesiones, vean ustedes, para muestra un botón, tenemos que en Tokio hubo un movimiento bajista, no hubo un rango. Londres llega al 50% de Tokio y se va para abajo. Y en Nueva York llega al 50% de Londres y luego saca el máximo de Londres. ¿Ok? Es decir, tuvimos oportunidades en Tokio, en Londres y en Nueva York. Y en Forex, por lo general, solo en Londres y en Nueva York tú vas a ver en el caso del euro dólar. ¿Ok? Entonces,
no tiene sentido tomar como referencia las sesiones de Forex en Bitcoin, ¿ok? Respeto la opinión de cada quien, pero se los digo por experiencia, utilizar las sesiones de Forex en criptomonedas no te va a servir de mucho, ¿ok? No te va a servir de mucho en el contexto de obtener una dirección o de tomar una liquidez en específico, porque Bitcoin se puede llevar varios altos o varios bajos, ¿ok? Entonces lo que nosotros tenemos que ver es en qué zonas nosotros podríamos entrar, y en definitiva, yo como trabajo con la temporalidad de 15 minutos, yo opero en 15 minutos, ¿verdad? Y mi temporalidad mayor es H4, ¿verdad? Yo aquí tengo mi zona de entrada en largo de H4, que yo las estoy esperando. No me importa cuánto tiempo vaya a pasar, pero para poder jugar yo en H4, aquí está mi trade, ¿verdad? Aquí está mi trade. Yo lo espero, no me importa qué es lo demás que haga, porque si hace otra cosa internamente corresponde a otra temporalidad, ¿ok? Y mi temporalidad menor es la de 15 minutos, ¿ok? Entonces, ¿por qué voy a utilizar yo los order blocks de alta probabilidad únicamente para entradas? Porque lo demás, todo lo demás va a corresponder inicialmente a otra temporalidad, y en segundo lugar yo lo voy a considerar como liquidez, y les voy a explicar el por qué. Vean ustedes, yo aquí no hay marcador de blocks porque todos están mitigados, ¿ok? No se preocupen con lo de la mitigación, ya se lo voy a explicar hoy en la clase que corresponda. Todo esto es liquidez. Entonces yo tengo una entrada aquí y yo no puedo hacer nada más, ¿ok? Esta parte, este bajo de aquí es una liquidez previa, ¿verdad? Es una liquidez previa que me va a servir, digamos, el precio lo que podría hacer sería irse acá, llevarse el máximo, ¿verdad? Llevarse este máximo y luego bajar a esta zona y luego subir. Eso es lo que podría hacer Ethereum, ¿ok? Yo sé. Ahora que quiero aprovechar todos los movimientos, pues créanme mis estimados que no necesitan participar en todos los movimientos del mercado. No lo necesitan para poder ser rentables y tener éxito en el trading, ¿ok? Y se los digo porque muchos en este punto me han indicado, no Marlon, pero es que mira, yo quiero ganar más, y es que entonces la desesperación, bueno, realmente si tú quieres forzar operaciones, lo que te va a pasar es que te va a tocar el stop loss, ¿ok? Por último, lo que podrías hacer es aplicar otra estrategia, ¿verdad? Una estrategia en donde te genere más entradas, ¿ok? Eso es lo que podrías hacer, ¿ok? Así que mientras tanto, la parte de la liquidez es muy importante que ustedes la consideren. Vean, si yo no tengo ningún order block para poder entrar, entonces es liquidez. Esto es liquidez interna, ¿ok? ¿Por qué es liquidez interna? Porque está dentro de este impulso, ¿ok? De mi estructura alcista. ¿Cuál sería la liquidez externa? En este caso, liquidez externa yo aquí no tengo. La liquidez externa sería en la parte de abajo, ¿ok? Yo en la parte de arriba no tengo liquidez porque no tengo ninguna acción del precio que venga haciéndome esto, ¿verdad? Yo no tengo esto, sino que lo que tengo es esto. Esto es liquidez externa y esto sería la liquidez interna, ¿ok? Entonces, porque vamos a ocupar entonces los order blocks por la liquidez, porque nosotros si entramos en otra zona o queremos forzar una operación, lo que nos va a pasar es que nos van a tocar el stop loss, ¿verdad? Ahora bien, ustedes me van a decir, bueno, yo opero en el gráfico de un minuto. Ok, perfecto, con la estrategia. Bueno, eso, pues, ya cuando usted domina la estrategia, pues, usted puede hacerlo perfectamente, sin ningún problema. Yo no lo recomiendo, ¿verdad? Yo no lo recomiendo. Pero
aquí tenemos un order block, tenemos una estructura alcista, ¿verdad? Tenemos por debajo ineficiencias, pero eso no quiere decir que el precio vaya a ir en estos precisos momentos hacia abajo. Puede ser perfectamente que el precio baje, reaccione en mi order block, me pague mi take profit y luego baje. Ok, entonces para evitar ser la liquidez del mercado, ustedes tienen que tener una zona de entrada, y la zona de entrada que yo les recomiendo son los order blocks. Ok, vaya, ahora nuevamente vamos a volver al gráfico de 15 minutos. Aquí tenemos el previous daily high, aquí tenemos el previous daily low que coincide con el alto del semanal, aquí está el alto del mensual y aquí está el bajo del semanal. Ok, estas zonas, como les dije al principio, el precio suele ir, sacarles un mechazo y luego reaccionar a la dirección contraria, y así sucesivamente puede hacer esto, ¿verdad? Así es que estas zonas, cuando el precio se aproxima, ustedes tienen que estar atentos para buscar un patrón de giro. ¿Por qué? Porque si ya dijimos que esta parte es una liquidez interna, aquí podemos tener un objetivo, patrón de giro y para abajo, ¿verdad? Las entradas por liquidez, esas se las voy a enseñar cuando tengamos los patrones de giro. Ok, en la siguiente clase también vamos a ver la parte de los patrones de giro, y ahí vamos a tener las entradas por confirmación y las entradas por liquidez. La entrada por confirmación se hace en un order block, ¿verdad? Y las entradas por liquidez se hacen después que el precio se toma la liquidez y luego reacciona en la dirección contraria. Ok, bueno, otra parte que es liquidez es el mismo order block, ¿verdad? Yo ya les había dicho también al principio que ustedes tienen que esperar su proceso de entrada. El hecho que el order block sea un order block de alta probabilidad, ustedes pueden perfectamente irse al gráfico de un minuto para refinar la entrada, buscar un patrón de giro para poder entrar. Porque si ustedes dejan una orden programada aquí, el precio les va a sacar el stop loss, les va a hacer el patrón de giro y se va a ir en la dirección que se había previsto. Ok, así que básicamente el tema de la liquidez es evitar ser la liquidez y identificar los puntos en donde el precio se va a tomar la liquidez. Entonces es bien fácil, vean, el bajo este son stop loss, estos son stop loss, estos son stop loss, estos son stop loss. Entonces todos los extremos de cada impulso y retroceso son zonas donde el precio puede ir a tomar liquidez. Y si usted ve una pin bar así, que tiene más mecha que cuerpo y que cierra por debajo de un mínimo o por debajo de un máximo, usted puede decir que ahí se ha tomado la liquidez. Y usted puede entrar al cierre de esta velita en la dirección hacia arriba, ¿verdad? Para mayor detalle vamos a ir a la parte de las entradas, ¿verdad? A la parte de las entradas. Lo único que necesito que comprendan es básicamente cuáles son los elementos que componen una liquidez, ¿verdad? También en la parte del indicador, esto nos va a ayudar bastante a identificar liquidez. El Bullseye Liquidity, ustedes pueden ver, este es bien evidente, vean cuánta gente entró en short aquí. Entonces es lógico que los stop loss están por aquí. El precio que hace se lo lleva, ¿verdad? El precio que hace se lo lleva. En este caso el precio se lo lleva y no reaccionó de una forma violenta a la dirección contraria, sino que lo que hizo fue seguir subiendo más, ¿verdad? Porque estamos en una tendencia alcista, ¿verdad? Pero antes de subir, si ustedes se fijan, se llevó la liquidez de esta parte de aquí. Todos estos stop loss
fueron neutralizados y fue liquidez suficiente para expandir hacia arriba. ¿Ok? Toda la gente que había entrado en esta zona les tocaron el stop loss, todos estos. Esto otro lo dejó pendiente. Y es parte de la liquidez externa. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos liquidez externa. Todo esto es liquidez externa. ¿Ok? Así que básicamente sería eso con la parte de la liquidez. Si tienen preguntas, pues me las hacen saber. Y seguimos firmes.